y a donde se le garantiza a las mujeres pues que en el ambiente político esté libre de violencia. Y eso es un gran avance porque realmente somos el segundo país que tiene ese tipo de legislaciones después de Bolivia. Entonces, pues es un tema muy, muy importante y pues sobre todo que hay que recordar que estos años y estas luchas que las mujeres han encabezado, pues no es un tema que ha sido nuevo, ha sido un proceso que ya lleva diferentes años, que ya lleva pues mucho tiempo y que pues bueno, las mujeres hay que reconocerles que tienen un papel excelente en la vida política del país y, pues bueno, es un momento de ellas y nosotros como varones pues tienen todo nuestro respeto y tienen todo nuestro apoyo. Y bueno, pues le cedo la palabra al licenciado Saúl, que es el coordinador del observatorio, para que pues nos explique cómo va a ser la dinámica de este panel y pues que también nos explique cómo va a ser su desarrollo. Muchas gracias, Saúl. Gracias, gracias, licenciado Arturo. Pues primero que nada agradecerle a todas y todos los que hoy están participando. Consejera Miriam, muchas gracias por su apoyo. Consejera Espino, muchas gracias. Licenciado Arturo, muchas gracias. Maestra Alejandra, igual, muchas gracias por el apoyo. Y a las demás personas que nos acompañan, bueno, no tenía el gusto de conocerlas, pero que bueno que se sumen a esta actividad. Y bueno, la dinámica es muy simple, son 2 rondas de participación por cada ponente de hasta 10 minutos y una ronda final de conclusiones de hasta 5 minutos. Si me permiten, en esta ronda inicial, que pudiera iniciar la consejera Claudia Espino, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muchísimas gracias por la invitación y por permitir, por supuesto, a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente Renacer y acompañar este gran evento. Por supuesto, agradezco a quien amablemente nos acompaña dentro de este panel y a quien acompaño también las reflexiones que haremos. Y aprovecho también para agradecer a la Escuela Feminista de Chihuahua de Formación Feminista que hoy nos pues auxilia, nos acompañan en la transmisión, haciendo uso de sus plataformas para poder llevarla a cabo. Y bueno, pues la invitación a través de el licenciado Arturo Copca, siempre que hemos podido colaborar, inclusive conocernos en tierra, en Huachochi, y bueno, pues es un honor, en realidad, tanto de manera colectiva como de manera individual, el poder estar participando con nosotros. Yo quisiera hacer para el público que amablemente nos acompaña en este momento, porque sé que a través tanto del observatorio como de las propias redes de Renacer, pues tenemos un público muy variado que nos sigue y que coopera con nosotros pues en la discusión de estas temáticas tan importantes y que vale la pena pues dar algunos antecedentes que yo quisiera iniciar con eso antes de entrar en materia de género y además sobre todo tratar esta temática dentro de las comunidades indígenas y de los pueblos. Dar un poco de antecedentes de lo que ha sido el contexto indígena mexicano y en donde pues surge o se da tratamiento al tema de paridad, que considero importante mencionarlo, y con ello llegar, por supuesto, a la violencia política por razones de género, ¿no? Ustedes saben, y a quien no lo sepa, sí, pues nuestro país ha sido más allá que la tierra azteca, ¿no? Tan solo en datos oficiales tenemos 68 pueblos indígenas y un sinnúmero de comunidades que le integran, ¿no? Más de 100 lenguas maternas, algunos autores antropólogos hablan de hasta 300 variaciones, de ahí que el reconocimiento constitucional hable de una nación pluricultural, de un mosaico de culturas, de cosmovisiones, con costumbres ancestrales, que de norte a sur, en nuestras 32 entidades federativas hay presencia indígena, ¿no? Pueblos originarios, al menos en 30, y en 2 de ellas, por supuesto, la presencia de migrantes. En Chihuahua tenemos al menos 17 pueblos originarios migrantes que se encuentran, la gran mayoría de ellos, en la frontera norte. Y bueno, esta
historia de nuestro país, nos ha mostrado, nos ha enseñado a través de lo que aprendemos en la escuela, a través de los libros de la Secretaría de Educación Pública, que la violencia en contra de las primeras naciones fue avasallante, que nuestra historia pues no ha sido ni de olvido y tampoco de perdón. Hace algunos meses ustedes recordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviaba al rey de España una misiva exigiendo una disculpa pública. Y bueno, pues basta este antecedente para darnos cuenta del pasado de 500 años que no se ha olvidado. Pero vayamos a una fecha mucho más reciente, a finales del siglo pasado, en 1994, para ser precisos, el 1 de enero de este año, donde amaneceríamos con la noticia que daría vuelta al mundo de la Plaza de la Paz en Chiapas, la que reconocemos por la cruz de grandes dimensiones, que estaba tomada por un hombre autollamado Comandante Marcos. Y cientos de indígenas que decían ser el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaraban la guerra al Estado mexicano sin tregua, con una serie de altibajos que, bueno, pues van a desembocar en aquellos acuerdos de San Andrés Larraiza, que se convertían en el mejor reflejo del reclamo indígena, escrito en un papel ante el Estado mexicano. Muchos años han pasado ya desde aquellas imágenes de textiles de lana y faldas gruesas que reclamaban la inclusión de los pueblos y que posicionaron como una capital del contemporáneo folclore y por supuesto de la nueva revolución socialista en el mundo, ¿no? Como la fotografía de Chiapas en el telescopio mundial. Hemos tenido también una candidatura independiente por parte del Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Los preludios de la elección presidencial de 2018, con su vocera Marichú, por cierto, mujer, ¿no? Y bueno, pues una serie de acontecimientos que a lo mejor y merecería todo una tarde para platicar de nuestros pueblos y comunidades indígenas y de aquellos vestigios que han obligado, porque eso ha sido obligado al Estado mexicano a su reconocimiento, que a punta de sentencias en materia político-electoral hemos llegado a ello. Pero no quiero tardarme más en esto para aprovechar el tiempo y contarles que aquí hay una historia muy rica de las mujeres, porque precisamente el mes de diciembre previo a 1994, tomara por parte del Ejército Zapatista la Plaza de la Paz, las mujeres indígenas chiapanecas habían pues tenido la posibilidad de socializar con sus hermanas indígenas de las regiones de Chiapas, algún tipo de consulta, ¿no? Dónde se ubicaban ellas y cuáles eran sus derechos. Sacan un decálogo, una ley en donde se hablaba de los derechos y entre ellos el derecho a participar en este movimiento y por supuesto de su propia visión como mujeres indígenas, de sus cuerpos, de sus relaciones con los otros, tanto emocionales con la pareja como también en esa relación que creamos las mujeres como madres y que es pues también un compromiso con la sociedad. Y ahí empieza una historia muy rica, no porque no existiera, pero sí porque tenemos la oportunidad de conocerla en virtud del conflicto chiapaneco, en donde se da a la luz unos feminismos de tipos colectivos, tipos indígenas, que van a tener un desarrollo bastante positivo a partir de ese 1994, de poder convivir con otros feminismos indígenas latinoamericanos y por supuesto también con los propios feminismos indígenas de las otras regiones del país. Vamos por supuesto a encontrar que asociaciones civiles, indigenistas e indianistas, ¿no? Para hablar de este otro concepto, pues van a ir formándose y México se convierte en una puerta de entrada, pero también en una puerta de salida de feminismos mestizos, pero por supuesto también de estos feminismos, ¿no? Y para no hacer el cuento largo, porque no tenemos mucho tiempo, pues llegamos al año de 2014, en donde hay una reforma político-electoral muy interesante, en donde se erige el principio de paridad en las candidaturas para los partidos políticos, y en este 2019 el principio de paridad en todo, ya como inclusive un principio electoral y de la función electoral o política electoral,
y en donde se habla por primera vez de la búsqueda de paridad en pueblos y comunidades indígenas. Es decir, no solamente hablábamos de un sistema ya de partidos políticos, sino hoy hablamos a partir de esta reforma de una paridad en sistemas normativos o en usos y costumbres. Debemos de ser muy enfáticos, y aquí dejaría yo mi primera participación, pero sí dejarlo en el tintero para la siguiente participación que tendré, en que este concepto de paridad es un concepto mestizo, pero que hoy se encuentra como parte de los principios en la Constitución, y que viene o deviene de ese activismo feminista mestizo, pero que también ha tenido la necesidad de tocarse en los mundos indígenas o las cosmovisiones indígenas, en virtud de que los primeros casos que empezaron a socializarse, a ventilarse dentro de los medios de comunicación, sobre todo a partir del 2017, sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, pues los vamos a encontrar los más graves, los más visibles y los que se fueron a tribunales, que por fortuna tuvieron un buen tránsito, al menos en lo jurídico, no así en la práctica, fueron precisamente de mujeres indígenas, ¿no? Entonces vamos a ver que la discriminación, la pobreza y todo ese rezago de reconocimiento del Estado a los pueblos y comunidades indígenas, que por supuesto va a vulnerarse por parte de este sistema patriarcal que vivimos en México, porque aún lo vivimos, pues va a ser todavía más grande y por supuesto con mayor afectación en los mundos indígenas cuando se conviven esas relaciones con el Estado, y que por supuesto también existen, y eso hay que aceptarlo, dentro de las propias comunidades, sus costumbres, sistemas patriarcales que prevalecen, ¿no? Entonces, dejo yo hasta aquí mi primera intervención, para en la segunda intervención poder hacer una reflexión de este principio mestizo de paridad y la violencia política, específicamente en comunidades indígenas, y cómo lo vivimos las mujeres que de una u otra manera, bueno, pues estamos al tanto, convivimos en estas comunidades. ¿Es cuánto? Muchas gracias, consejera. Si me permiten, solicito la participación de la maestra Agustina Alejandra, quien es presidenta estatal de la AC Corazón Oaxaqueño. Maestra, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como conocemos bien, en Oaxaca hay unas comunidades que aún se rigen por sistemas normativos internos y que es complicado que la mujer pueda acceder a cargos de representación o participación dentro de la comunidad. Conociendo un poco de su trabajo y sabiendo que es una activista de allá, nos pudiera comentar en su experiencia, porque tiene varias experiencias vividas, cómo es que ha sufrido o qué ha sufrido ahí en su estado en razón de la violencia política de género. Bien, buenas tardes, señores, buenas tardes, consejeras. Para mí es un honor, una satisfacción compartir este foro con ustedes. En Oaxaca tenemos 570 municipios, de las cuales 417 municipios están regidos por sistemas normativos indígenas o usos y costumbres. En esta situación nos pone a las mujeres oaxaqueñas en un punto mucho más vulnerable para la participación política en el estado y en los municipios, en los ayuntamientos. En el 2016 su servidora participó a petición de la comunidad. Yo soy originaria de un municipio donde el 90% de nosotros hablamos la lengua materna, que es el mixteco. Su servidora es hablante de la lengua materna. Y por primera vez en la historia, las personas caracterizadas, excomisariados, expresidentes municipales, pidieron que participara una mujer, y en esta ocasión me pidieron que participara. Desafortunadamente, lo que decía la consejera, mucha razón. El Estado mismo nos pone las trabas a las mujeres indígenas de poder participar. Existe tanta violencia política en nuestros pueblos indígenas, en nuestros pueblos originarios, que no nos permite avanzar, no nos permite ser partícipe
Y cuando nosotros quisimos levantar la voz en nuestro propio consejo, en nuestro propio tribunal estatal, nos bloquearon toda participación y fue más que visto una violencia de género o fue una violencia política por razón de género en este municipio, que por primera vez en la historia quería una mujer al frente de su municipio. Hasta hoy en día seguimos en la lucha para que sea reconocido los derechos de la mujer apasqueña. Fue un caso muy sonado, llegamos a los tribunales en la sala Jalapa, llegamos a la sala superior donde nos desecharon nuestro recurso, llegamos a derechos humanos a nivel nacional, llegamos a los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca y nos dimos cuenta que desafortunadamente en Oaxaca no tenemos, en Oaxaca o a nivel nacional, no tenemos quien realmente tutele los derechos humanos y más aún de la mujer indígena. Es muy lamentable y de esto tuvimos que aprender, de esto tuve que aprender, de esto tuve que ponerme a estudiar, tuve que investigar para poder defender los derechos, primero los derechos humanos de un pueblo indígena donde predomina la lengua materna y difícilmente podemos expresarnos en el castellano. A mí me da mucho gusto, señoras consejeras, que estemos en esta conferencia, porque nos damos cuenta que no por ser mujeres indígenas no tengamos el mismo nivel de derechos humanos. Tenemos ese nivel, pedimos ese nivel. Y hoy en día la asociación civil, Un Brillo en el Corazón de la Mujer Oaxaqueña, tuvo a bien contactarse con el licenciado Saúl para que me invitaran a participar. Y nos damos cuenta, o me doy cuenta, que existen muchísimos convenios a nivel internacional sobre la protección de los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos ha faltado? ¿Qué es lo que ha faltado para que nos respondan a nosotros como sociedad indígena? Que las personas que realmente tienen la posibilidad de representar las instituciones hagan llegar la justicia combinada con la ley y que se lleve a la práctica en los pueblos originarios. Eso es lo que debemos de hacer. Por ahí yo pienso que debemos de empezar. Que exista realmente una institución que respalde los derechos de los pueblos indígenas. Porque hablamos de muchos derechos, conocemos de muchos derechos y pregonamos los derechos humanos, pero yo creo que no lo estamos llevando a la práctica y debemos de llevarlo a la práctica. Tanto las personas que tienen la obligación en las instituciones electorales, como nosotros como sociedad civil, yo pienso que podemos hacer un gran trabajo a partir de este tipo de conferencias, de este tipo de foro. Podemos organizarnos y hacer valer esos derechos que realmente lo necesitamos en los pueblos indígenas. Claro. Sí, yo sí le pediría, yo sé que soy privilegiada estar con ustedes, pero señoras consejeras, en sus manos está apoyarnos a los pueblos originarios, en sus manos está la ley. Y si pudiéramos aplicar la ley y la justicia, yo pienso que podemos avanzar mucho, muchísimo, muchísimo. Y nosotros, como sociedad civil, yo pienso que haríamos un excelente trabajo. Hoy en día vienen procesos electorales muy fuertes. En Oaxaca se van a renovar los ayuntamientos que están regidos por partidos políticos.
se va a renovar el Congreso del Estado, los diputados federales, pero no vemos la representación paritaria, no vemos la representación indígena realmente en los congresos, en el Congreso de la Unión, en los congresos del Estado y en los municipios que están regidos por partidos políticos. Oaxaca tiene 153 municipios que están regidos por partidos políticos, pero no tenemos la representación indígena en estos municipios. Yo dejo aquí mi participación, licenciado Saúl. Muchas gracias, maestra. Y seguimos adelante. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Si me permiten la participación a la consejera Miriam, muchas gracias por acompañarnos, consejera. Me gustaría comentarle, hasta hace poco se aprobó la reforma en el Congreso Federal para todo lo que tiene que ver con la violencia política de género, y quisiera preguntarle qué medidas o qué trabajo está realizando el IE para poder coadyuvar en estos esfuerzos y poder lograr el verdadero reto que estamos buscando, y pues que ya no sufran ningún tipo de violencia las mujeres, no solo esta tan mencionada violencia política de género, y si hay alguna consideración especial para las mujeres indígenas. Es decir, la violencia política de género se ejerce pues en todas las mujeres, pero sí hay algunas consideraciones especiales para la mujer indígena. No le escuchamos, consejera. No le escuchamos. ¿Ya me escuchan ahora? Ya, Sí, ya. perdón. Okay. ¿Sí nos escuchó Gracias, la pregunta, consejera. perdón? Sí, claro que Sí, sí, sí los perdón. escucho. Ajá, Adelante, muchas consejera, gracias. No, al contrario, gracias. Muy buenas noches. Pues primero agradecer al Observatorio de Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Hidalgo, pues el haberme invitado a participar esta noche con un panel pues de lujo, hablar desde las experiencias, desde los institutos electorales locales, en el caso de la consejera Claudia Arlet Espino, Cata, para quienes tenemos el placer de conocerla, de escuchar las experiencias de lo que viven otras mujeres en otras entidades de nuestro país, pues como bien lo refiere, pues nos obliga a tomar cartas en el asunto, porque además es una obligación de las instituciones estatales, de todas las instituciones, pero en particular de las instituciones electorales, garantizar una democracia participativa, pero también una democracia libre de violencia. En este caso, pues sí, primero hay que reconocer que hay pueblos, hay sectores de la sociedad que, vaya, históricamente han sido relegados o han sido reprimidos en la participación política. En este caso, por un lado tenemos a los pueblos y comunidades de nuestras entidades, de nuestro México, de nuestro país, pero al mismo tiempo también viene esa parte de poder, dificultar el acceso a puestos públicos, a puestos de decisión a las mujeres. Y en el caso particular de las mujeres indígenas, pues se suman estas dos situaciones. Por un lado, ser indígena, ser perteneciente a una comunidad, y por el otro, pues además ser mujer. Las diferencias, la forma en cómo lo vivimos son distintas. Desde nuestras experiencias, primero como mujeres, reconocemos cuáles las necesidades, pero también a partir de estas experiencias, porque no solamente existe una sola forma de ser mujer, ni la mejor forma, ni la forma correcta de ser mujer. Es una inmensidad de variables las que tenemos que reconocer para poderlas impactar, y en todo caso poder proteger a cada una de las mujeres que tienen la necesidad de participar en la vida pública. Desde el Instituto Estatal Electoral, ¿qué estamos haciendo? Como bien referías al inicio de este panel, el pasado 13 de abril de este año, pues se dieron importantes reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que, obligan en primer lugar primero, empieza a definirse qué es violencia política de género, violencia política contra la mujer en razón de género. En este caso, pues es necesario destacar que, aunque ya lo define en la ley federal,
el estado de Hidalgo ya había dado un paso importante en este ámbito. Lo dio en 2018 y de nueva cuenta volvió a dar un paso más en el 2019. En este caso, el Congreso Estatal, de lo que se observó, es que se incorpora una serie de conductas que ya se consideraban violencia política contra la mujer en razón de género. La reforma del 13 de abril de este año viene a complementar e incluso viene a ver situaciones que no estábamos viendo, que no teníamos, como el hecho de las omisiones de las instituciones cuando dejamos de hacer políticas, acciones en favor de las mujeres, sobre todo para proteger su acceso a la vida pública. Desde el Instituto Estatal Electoral, ¿qué fue lo que hicimos? Pues primero darnos a la tarea de revisar qué consistía las reformas del pasado abril de 2020. Una vez que se llevó a cabo esta revisión, pudimos detectar qué es lo que no teníamos nosotros, qué es lo que nos hacía falta. Y a partir de ahí se empezó a hacer un trabajo en consenso con las y los consejeros, con el apoyo de la Junta General Ejecutiva, y se empezó a revisar. Primero, para llegar a un acuerdo que se aprobó apenas hace un mes, en junio de este año, en el que lo que se busca es hacer una normativa más robusta para proteger a las mujeres y garantizar su acceso a la vida pública, sobre todo en un proceso electoral en el que estamos, pero no estamos. Como todos saben, el estado de Hidalgo y Coahuila este año deberían de haber ya tenido sus elecciones. Sin embargo, el mismo contexto mundial nos obligó a suspender las elecciones. Lo que nos dio oportunidad en este caso de revisar esta reforma de abril, de poderla impactar y, como mencionaba, pues generar un marco normativo más robusto que nos permita, en este caso, dar atención más pronta y expedita a las mujeres que se sientan vulneradas en sus derechos. Si bien es cierto, este acuerdo que se aprobó recientemente en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, insisto, busca ser más robusto al emparejar lo que el Código Electoral tenía, más lo que no se suma de la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, pues nos da un catálogo de 31 conductas que, si bien es cierto, se enuncian, no limitan. En este caso, pues viene a ser el piso con el que las autoridades electorales, en este caso el Instituto Estatal Electoral, dará inicio a aquellos procedimientos especiales sancionadores que reciban, que tengamos conocimiento, ya sea de oficio o bien de aquella mujer que sea violentada. A partir de ello, pues se determina en este acuerdo, pues 31 conductas que van a ser, insisto, el piso más no el techo. Después de ahí se determina que va a ser a través de un procedimiento especial sancionador, que es algo que nuestra norma no establece, nada más nos marca que será a través de un procedimiento sancionador. La reforma de 2020, de abril de 2020, nos viene a establecer que es a través de un procedimiento especial sancionador como se le dará atención a las mujeres víctimas de violencia. Y en consecuencia, pues también se marca cuáles son las prioridades que tendremos, qué es lo que tendremos que hacer cuando tengamos conocimiento de esta situación. Parte de ello son las medidas cautelares que tendremos que en su momento dictar cuando se tenga conocimiento de un caso de violencia política de género. ¿Qué va a pasar cuando se trate de mujeres indígenas? Pues por un lado, además de que ya la norma nos obliga, estamos obligadas a ver con otros ojos, es decir, con una perspectiva de género, pero además una perspectiva intercultural, donde podamos entender qué es lo que vive, pero también respetar esa parte de su cosmovisión, de su forma de vida que tienen al interior de un pueblo y comunidad indígena. Estamos obligados a hacerlo, es algo en lo que no estamos preparados, porque vaya, poder ver con otros ojos no es algo con lo que se nazca. Es algo con lo que tenemos que empezar a trabajar, empezar a ver con una perspectiva de género, pero también con una perspectiva intercultural, donde podamos ponernos en los pies del otro, ser empáticos con quien lo está sufriendo. Primero con las mujeres, pero después también sumándole a esto con las mujeres indígenas que están pidiendo esa justicia, pero también esa necesidad de representación. Hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Sin duda alguna se nota que domina el tema. Al final de cuentas, la ley está realizando acciones encaminadas para que no solo las mujeres indígenas puedan dejar de sufrir este tipo de violencia, de todo tipo de violencia, porque
pues no está bien que pase esto y que bueno que tengan una consideración especial con el sector de la población indígena. Una disculpa por la hermana Rubí, me dice que se lo complicó ahorita el poder accesar, no sé qué problema tuvo, pero si me permiten pasar a la segunda ronda, nada más para la consejera Cata. Es conocido que Ciudad Juárez está por demás considerado un foco rojo a nivel inclusive internacional. Hay violencia de todo tipo, hacia allá hay feminicidios, hay una cantidad muy grande de feminicidios. En Ciudad Juárez, pues como concretamente se me hace el radar para este malestar, y no sé en su experiencia que ha visto por allá concretamente cómo está la situación ahí en Ciudad Juárez, o qué es lo que se necesita realizar por allá para poder erradicar este tipo de violencia, consejera. Si nos apoya con segunda participación, por favor. Pero no la escuchamos. ¿Me escuchan? Listo, consejera. Sí. Bien, bien comentas de la situación Juárez, que hay una cuestión siempre particular, peculiar, ¿no? En nuestra frontera, siendo pues una de las fronteras más importantes del país, y también que arrastra con una serie de problemáticas pues no deseables para esta ciudad fronteriza. Les platicaba yo hace algunos instantes que al menos en Chihuahua nosotros tenemos 17 pueblos originarios migrantes instalados y viviendo en comunidad de Ciudad Juárez, ¿no? Por fortuna, el Instituto Estatal Electoral ha podido tener contacto con ellos en algún momento, ¿no? Platicar con quienes integran estas comunidades, o al menos con integrantes que acuden a las instituciones y a la presidencia municipal. Hace por ahí un poco más de un año que tuvimos contacto con ellos para un foro que realizaríamos con este tema de pueblos originarios migrantes, ¿no? Hay inclusive también, por supuesto, pueblos originarios de Chihuahua que se encuentran en Ciudad Juárez, que pretendieron pues pasar al otro lado, y ante esa posibilidad se asentaron en el territorio Juárez. Hay una serie pues de complicaciones de todo lo que puede arrastrar ser indígena en una ciudad fronteriza, pues para la mujer, por supuesto que las complicaciones son aún mucho más latentes, ¿no? Y más porque esa ciudad, como ustedes lo recordarán, como por desgracia la prensa internacional llamó a estos sucesos de las muertas de Juárez una desgraciada situación que hemos tenido, y que además fue producto para que se tuviera una resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se reconocía la omisión por parte del Estado mexicano ante la falta de protección e inclusive del tratamiento de los expedientes de cientos de mujeres que se encontraron en estos campos tan famosos, el campo algodonero. Y que bueno, pues la situación de la mujer en Juárez es complicada, pues para la mujer indígena pues, va a ser también de gran complicación, ¿no? Dentro de estos cientos de mujeres que en aquellos años se hablara de su muerte, de haberse encontrado laceradas en sus órganos sexuales, mutilados, sus órganos sexuales, pues muchas de ellas eran precisamente de origen indígena. Entonces imagínense ustedes que el ser mujer en Juárez, lo complicado que resulta eso, y que la misoginia del Estado, y que por desgracia ha sido, no estoy diciendo algo que no, que por desgracia sí es, pues para una mujer indígena, con todo lo que se arrastra el tema de la discriminación por ser mujer y por ser mujer indígena, como aquello que la propia teoría de los derechos humanos habla de las dobles o triples discriminaciones, pues encontramos una situación tremenda, ¿no? Estas discriminaciones sobre discriminaciones, como lo solemos llamar categorías sospechosas, dentro de esta teorización derecho humanista se complican mucho más. Entonces, ¿qué es necesario y qué es posible que podamos las instituciones, las autoridades estar cooperando? Pues tenemos que capacitarnos, al menos en enfoques basados en derechos humanos, en
perspectiva de género y por supuesto en esta visión o enfoque intercultural. Yo les digo desde ahorita que es de mi apreciación personal como profesora universitaria, como consejera electoral y por supuesto como originaria de un pueblo indígena de mi tierra, creo que aún pues vamos lento. Por fortuna creo que en materia electoral o en materia de político electoral es donde las sentencias nos han dado un poco de luz. Todavía tenemos bajo este contexto político y estas reformas de las que hablábamos del 2019 y las propias que se dieron de violencia política en el 2020, que ya de manera muy atinada nos narraba la consejera Miriam. Entonces, este principio de paridad, de representación real de mujeres, de la obligación también para pueblos indígenas, aunque en un reconocimiento que debe de ser paulatino, pues pareciera que vienen a tocarnos al tema intocable que son los usos y costumbres, ¿no? Yo espero que puedan realizarse verdaderamente consultas a las mujeres indígenas y que se ponga énfasis en ciudades como la que bien mencionan de Ciudad Juárez, en una serie de problemáticas que inciden en las mujeres, que incidirán por supuesto en las mujeres indígenas, que la única manera que las situaciones podamos resolverlas a través de estas metodologías, enfoque basado en derechos humanos, perspectiva de género, enfoque intercultural, y que ellas puedan acceder verdaderamente a la participación y a la representación indígena dentro de los municipios, porque se necesita estar en la mesa de decisiones para decidir qué queremos, ¿no? Ello requerirá consultas, respeto a los feminismos indígenas, por supuesto, ¿no? Como obligación pues derivada de los convenios internacionales, de las recomendaciones, por supuesto, de CEDAW, que hacen énfasis no solamente en la cuestión de género, señalamiento a Ciudad Juárez, sino también el respeto de los derechos a las mujeres indígenas. Las respuestas no son sencillas. Es necesario provocar este tipo de debates como el que hoy tenemos, es subir los temas a la agenda pública, que verdaderamente las instituciones sociales, políticas, en fin, de todas, pues estén discutiendo estas temáticas, que se conozcan los conceptos teóricos, prácticos y todas las posibles situaciones de estos principios de paridad y del tratamiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y creo que la vía es eso, ¿no? El primer derecho que se viola es la no representación de las mujeres. Mientras no estemos ni en el mundo mestizo ni en el mundo indígena representadas, difícilmente vamos a poder tener pues soluciones que sean propicias para las mujeres, ¿no? Hay una obligación del Estado para realizar consultas que se dirijan a los sectores específicos, a las comunidades, por supuesto con todos sus principios, previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y creo que a las mujeres indígenas no solo lo merecen, sino es parte de sus derechos, ¿no? Que pues exista la adopción o aplicación de legislaciones administrativas por parte de los congresos, por supuesto, pero que se acerque a esas comunidades. Juárez tiene muchas problemáticas, pero necesita socializarse e interiorizarse todos estos derechos para poder pues llegar a las mejores soluciones, y con el propósito de obtener el consentimiento de a quienes serán afectados toda esta serie de procesos, ¿no? Es una ciudad que disfrutamos mucho quienes pertenecemos a la sociedad chihuahuense, pero que pues como les decía, ¿no? Por desgracia tiene grandes problemáticas y que a estos sectores pues les afecta mucho más, siendo una ciudad que ha sido calificada como misógina, ¿no? Y bueno, pues este sería por mí el último comentario. Agradecerles, por supuesto, de nueva cuenta la invitación, y en espera que las reflexiones en estos minutos puedan llegar a muchas personas, a muchas mujeres indígenas, y que sigamos construyendo para bien de las comunidades y de esas mujeres que conviven en las comunidades, para que su representación, su participación sea libre de violencia
que podamos tener mejores estadías, tanto en los sistemas normativos indígenas como en el sistema de partidos políticos. Es cuanto. Consejera, muchas gracias. El licenciado Arturo Copa, si nos apoya, por favor, con la segunda ronda de participaciones y al final regresamos con la ronda de conclusiones, por favor. Sí, muchas gracias, Saúl. Bueno, esta es una pregunta para la consejera Miriam. Si bien nosotros vamos a llevar un proceso electoral en el estado de Hidalgo, ¿usted considera que ante la presencia de violencia política contra una candidata debe considerarse la nulidad de la elección como una forma de inhibir esta conducta indeseable? Nos gustaría escuchar su punto de vista, consejera. Sí, gracias. Bueno, pues definitivamente creo que en este caso la reforma no alcanzó para poder decir que en el caso de aquellos candidatos que puedan estar, que en este caso puedan ser los que estén, más bien quienes sean los que ejerzan la violencia política contra una mujer, incluso hasta los candidatos ganadores, puedan ser motivo de una nulidad. Es algo que no se alcanzó, como bien decía. Sin embargo, es algo también en lo que se tiene que trabajar. Si bien es cierto, se está buscando que las mujeres tengamos acceso a espacios públicos en el marco de una vida libre de violencia, también es cierto que debemos de ser conscientes que esta situación incluso se puede prestar a la simulación. En eso también tenemos que hacer mucha conciencia. ¿Podría llegar a ser necesario? Sí. Sí, para garantizar mayor participación de las mujeres a una vida libre, participación política de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero también, ¿qué tenemos que hacer? Primero, empezar a formar, empezar a capacitar. Necesitamos formar mujeres, cuadros femeninos que tengan todas estas habilidades, que puedan detectar cuando son víctimas y que puedan pedir, exigir sus derechos para que no lleguemos a esas situaciones. Y por otro lado, ¿qué pasa con todos los demás? No solamente se trata de hombres, se trata de instituciones. Hay instituciones, partidos políticos, medios de comunicación que también pueden que pueden ejercer violencia política de género contra las mujeres. Es un contexto muy variado, incluso es necesario revisar cuáles son las pruebas idóneas para poder demostrar que una mujer es víctima de violencia política de género. En esta parte también hay que ser muy sensibles. Vuelvo a insistir, tenemos que empezar a ver con otros ojos, con perspectiva de género, para que no vulneremos, no revictimicemos otra vez a una mujer que esté pidiendo que se garantice su ejercicio en la vida pública, durante una campaña, durante una precampaña, y aún vámonos más allá, durante el ejercicio del cargo. ¿Es necesario? Sí, es necesario. No nos alcanzó en este momento en este caso, a las y los legisladores que promovieron esta reforma a nivel nacional. En lo local tampoco se ha logrado. ¿Será necesario avanzar hacia allá? Sí, sí será necesario avanzar hacia allá, pero con mucha sensibilidad, con mucho tacto para saber qué es lo que se pretende y no llegar a una simulación donde se beneficie a uno o a otro de los actores que intervengan en un proceso electoral. Muchas gracias. Bueno, consejera, gracias por la respuesta. Y sí, efectivamente, creo que es un tema que a los legisladores y a las legisladoras les falta ahondar en este tema. Pero bueno, está creo que ya sobre la mesa el, el tema. Y pues efectivamente es un proceso, pero sí hay que empujarlo desde diferentes, vaya, de las instituciones, de la sociedad civil. Y pues bueno, efectivamente vamos a estar pendientes de esas sanciones que creo que son muy necesarias para cuando existe ese tipo de violencia. Bueno, por otro lado, para la consejera Kate Espino, en Chihuahua existen presencia de mujeres indígenas, no solo originarias del estado, sino que por ser un estado fronterizo y con zonas industriales, cuenta con mujeres indígenas migrantes de otros estados. En este supuesto, ¿considera usted que viven situaciones de doble o triple discriminación y en consecuencia
son más vulnerables en el ejercicio de sus derechos político-electorales, consejera? Sí, gracias, Arturo. Pues lo mencionaba hace un momento, ¿no? Definitivamente que creo que así es, ¿no? Se sufre discriminación sobre discriminación por ser mujer, por ser pobre, porque por desgracia en este país el ser indígena significa pobreza en el mayor número de las situaciones, ¿no? Y por supuesto la discriminación por ser mujer y por ser las situaciones, claro que son precarias. eh, eh, por desgracia les comentaba yo que cuando se hacían los análisis antropológicos de quiénes eran las víctimas de estos homicidios, entre ellas eran mujeres indígenas migrantes. Recuerdo yo de algunos análisis que hicieron dentro de las pues, universidades y dentro de todos estos colegios que existen en la frontera de educación superior, y se hacía un análisis físico de sus rasgos pues físicos de aquellas mujeres que habían sido atacadas dentro de estos exámenes criminológicos, y existían pues coincidencias de los rostros y de sus características físicas, pues muchas de ellas eran mujeres indígenas, ¿no? de nuestro país. La situación no ha cambiado mucho, por desgracia, insisto, seguimos en prácticas que están arraigadas en la cultura de este sistema patriarcal, y que bueno, también por desgracia no podemos decir que los pueblos indígenas estemos alejados de las violencias de todo tipo y por supuesto también de las violencias políticas, pero en Juárez en lo particular se viven situaciones de discriminación, de clasismo y de toda la vulnerabilidad que pueda tratarse por ser una sociedad fronteriza, ¿no? Y en donde siempre existe la esperanza de poder pasar al otro lado sin la posibilidad de hacerlo, tan es así que se quedan arraigados en Ciudad Juárez, con una ciudad además que está sobrepoblada, en donde los servicios pues municipales resultan, por supuesto, insuficientes para toda la cantidad de personas que se tienen, que sí creo positivo. Creo que los pueblos originarios migrantes han podido hacer comunidad dentro de su asentamiento en la ciudad, ¿no? Y que eso les permite organizarse, seguir con sus usos y costumbres, haberse acercado a las instituciones para discutir temas, para solicitar la administración pues de estos servicios, pero que de alguna manera empieza una sinergia positiva, y que ante esta problemática de las mujeres en Juárez pues pueda poner también atención en las mujeres. Yo espero que con esta reforma a paridad, con este acento en la no violencia para las mujeres, pues en específico para la mujer indígena de la Ciudad Juárez, represente una oportunidad en la representación y que puedan estar en la mesa de discusiones, como les decía yo, que hacía INCO hace algunos momentos, ¿no? Porque insisto que la primer violencia que se tiene de la mujer indígena es no estar representada. En la medida en que podamos dar esa posibilidad a través de los instrumentos y los mecanismos institucionales, pues abrimos puertas importantes para la no discriminación, para la no violencia y para el efectivo ejercicio y garantías de los derechos de las mujeres y en específico de las mujeres. Es cuanto. Ok, muchas gracias, consejera. Y pues sí, sí es muy lamentable lo que usted comenta, que pues el tema de la violencia hacia la mujer está clavada en nuestra cultura patriarcal. Y digo, quizás y no siendo tan hasta exagerado, incluso hasta nuestra genética, ¿no? Hay un tema, pues que hay mucha violencia hacia la mujer y que es sistemática y que es muy profunda y que pues que incluso las mismas mujeres a veces normalizan esa violencia y pues a veces es difícil darse cuenta de que se vive en un entorno violento hasta que no hay lo que decía la consejera Miriam, un trabajo de sensibilización, de capacitación, pues incluso de dignificación hacia su ser como mujer.
Bueno, y por otro lado, para terminar esta segunda parte, pues me gustaría hacerle una pregunta a Agustina. ¿Usted considera que las mujeres indígenas tienen acceso a la información suficiente para poder denunciar los actos de violencia política de género? Es decir, ejemplo, se acaba de aprobar la reforma que sanciona la violencia política de género, pero ¿realmente se les da a conocer a las mujeres indígenas o la consultaron o por lo menos les explican de qué va a tratar estas nuevas leyes en materia de violencia? ¿Tienen toda la información necesaria, Agustina, para hacer frente a este tipo de situaciones? No te escuchamos, Agustina. Activa tu micrófono, por favor. Perdón. Muchas gracias. Definitivamente, como mujer indígena, no tenemos la información suficiente porque partimos de lo patriarcado, como dice la consejera. La información llega a los presidentes municipales, mas no transmiten esa información a la comunidad. No transmiten la información a los grupos de mujeres porque es muy complicado que las mujeres por sí mismas tengan esa información por los medios de comunicación tal vez, porque en los pueblos originarios carecemos de internet, carecemos muchas veces de teléfonos y eso nos limita a tener la información. Yo les puedo asegurar que en un 70% de la población indígena oaxaqueña no tienen la información de que se reformó o se va a sancionar la violencia política por razón de género. No lo tenemos. Es muy escasa la información. Tenemos que concientizar, sí, pero lo tienen que hacer las instancias competentes. ¿Cuáles son las instancias competentes para mi forma de ver? Sería el Instituto de la Mujer, sería a lo mejor las procuradurías, los presidentes municipales, personal del DIF, que sí tienen los medios para trasladarse y dar esa información a la mujer en los pueblos originarios. Por sí solas no tenemos la información. ¿Qué carece la mujer indígena? Muchas de nosotras las mujeres indígenas a duras penas terminamos la primaria. Difícilmente tenemos el acceso de abrir una computadora. Difícilmente contamos con un teléfono celular o si contamos con ese teléfono celular no tenemos la red para poder informarnos. Difícilmente llega la comunicación de la radio, televisión en las comunidades indígenas. Entonces sí es necesario que las instancias competentes se trasladen a dar esa información, a dar esos talleres, a sensibilizar a los hombres y mujeres de las comunidades para que conozcan sus derechos y sepan a dónde deben de recurrir para denunciar una violencia política de género. Para mí es muy importante que a través de estos foros, de estas informaciones, pudiéramos sensibilizar a la mujer indígena. No sé, a lo mejor en su momento más adelante pudiéramos trabajar en una propuesta para para los congresos de los estados y que se haga alguna adecuación para que estas mujeres tengan esos accesos o por lo menos las autoridades municipales se crean obligados a transmitir esa información y se vaya erradicando esta violencia de género. Es muy importante porque las comunidades indígenas no nada más han sido violentadas en sus derechos políticos electorales. Desde el momento que violentan sus derechos políticos electorales, violentaron sus derechos más importantes, que es los derechos humanos. Nada a eso,
violentan los derechos humanos de toda una comunidad cuando violentan los derechos políticos de una mujer. Porque no nada más están violentando los derechos de una mujer, están violentando los derechos de todas las personas que deciden votar o deciden proponer a esa mujer. No nada más es una mujer, ya es una pequeña sociedad que está siendo violentada en sus derechos humanos. Yo pienso que yo estoy hablando específicamente de Oaxaca, de los 417 municipios que tenemos que están regidos por sistemas normativos indígenas o usos y costumbres. Hoy en día, un 50-60% de estos municipios, a duras penas, llegan las caravanas del DIF para darle alguna información, pero no le dan precisamente la información de los derechos humanos, derechos políticos, que tienes el derecho a ser electa o ser votada. No lo hay. Hay una simulación, yo pienso que hay una simulación enorme, tanto en el INE como en los sistemas normativos indígenas. En el caso de mi estado, yo quisiera hablar, porque no hay realmente esa figura que nos haga saber a nosotras, las mujeres indígenas, quiénes tutelan realmente nuestros derechos indígenas políticos. ¿Qué parte o en qué artículo de la Constitución o qué parte de la ley dice quiénes realmente protegen esos derechos electorales? No lo hay. A su servidora, a mí sistemas normativos me dijeron, es que el municipio es libre y autónomo y decide cómo va a elegir sus autoridades municipales. Pero cuando ya te simulan una asamblea y te llevan un acta ficticia, califican. Entonces, yo pienso que queda un vacío de leyes, un vacío de justicia ahí, que no logro entender. Tenemos que sensibilizarnos demasiado a las mujeres indígenas, debemos de estudiar mucho, debemos de preparar, investigar para saber realmente cómo interponer una denuncia, a dónde tenemos que ir, para que no nos topemos con eso. Es que aquí no podemos solucionar tu tema y la autoridad municipal es el que decide si te vas o te quedas. Desde ahí nos quedamos con los brazos cruzados. Yo creo que debemos de trabajar más, debemos de buscar los mecanismos, las estrategias ante los congresos para que no tengamos ese vacío de justicia, ese vacío de leyes. Gracias. Muchas gracias, Agustina. Pues sí, bien es cierto que a las comunidades indígenas el tema de los derechos humanos pues es un tema que no se les ha respetado y que pues que en tema de los servicios pues son comunidades que pues ni siquiera a veces cuentan con los servicios básicos y bueno, ya no hablar ni de los derechos políticos electorales, más sin embargo pues es un tema desde mi punto de vista pues transversal. Porque a partir de que ustedes puedan accesar y que les garanticen sus derechos políticos electorales, pues ustedes pueden mejorar sus políticas públicas. Si no se les garantizan esos derechos políticos electorales, pues evidentemente pues todos los temas de salud, los temas de educación, pues es difícil que ustedes los puedan resolver. Entonces, desde mi particular punto de vista, pues los derechos políticos electorales, pues es un tema que en tema de jerarquías, pues son muy importantes para modificar las políticas públicas de donde mandan las leyes, ¿no? Bueno, pues esta sería la segunda ronda y pues agradezco enormemente a Renaceri en este tema, representado por la consejera Kate Espino. Le agradezco el apoyo por darnos el tema de la plataforma pues todo el tema de la logística, consejera. Le doy las gracias a nombre del Observatorio de los Derechos
de las comunidades indígenas y democracia incluyente. También agradezco a la consejera Miriam por participar en este panel. De verdad, consejera, que pues es muy importante que hagamos estos ejercicios y que también, pues que si bien es un tema de mujeres, pues que consideren que nosotros como varones, pues también nos ven como unos aliados, como unos amigos que también estamos preocupados, que queremos una sociedad más justa, que queremos un mundo que sea más transversal y que evidentemente que esa violencia que también se emana hacia las mujeres de parte de los hombres, pues que también a veces es una violencia que hay de mujer a mujer, ¿no? Entonces, creo que podemos convivir de una mejor manera, creo que podemos transitar y vivir de una manera más cordial y efectivamente, más allá una vez platiqué con la consejera Cata, que pues que todo el tema de los derechos políticos electorales en materia indígena, pues ha sido a través de judicializar, a través de juicios, a través de sentencias, o sea, que si nosotros como comunidades indígenas no nos ponemos a trabajar, no nos podemos a estudiar, como bien dice Agustina, y no nos ponemos pues como en ese tema de poder trabajar y de poder exponer toda nuestra experiencia y exponer nuestras necesidades y jugar con las fichas y con las reglas que el sistema jurídico mexicano tiene, pues bueno, difícilmente vamos a avanzar. Bueno, Saúl Marín, pues es todo de mi parte. Este, Bueno, muchas gracias. Si me permiten pasar nada más a la ronda de conclusiones, en esta dinámica tenemos hasta 5 minutos por participante. Quisiera iniciar con la maestra Alejandra Agustina. Maestra, por último, nada más, ¿cuál sería su ronda de conclusiones? Es decir, eh, en su carácter de presidenta de Lance Corazón Oaxaqueño, ¿qué cree que hace falta que las organizaciones civiles puedan realizar o implementar para poder continuar con esta lucha tan difícil que se llama violencia política en razón de género? En conclusión, ¿qué es lo que nos hace falta? Tener más comunicación, hacer redes de mujeres indígenas, invitar a las personas que están en los lugares que nos puedan tutelar o que nos puedan respaldar nuestros derechos políticos y también tener, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Como sociedad indígena y como pueblo indígena y como maestra que soy, he tratado de llevar la información fuera de los planteles con padres de familia y con jóvenes. Yo pienso que lo que nos ha faltado también como pueblos indígenas es organizarnos un poco más, investigar sobre los convenios internacionales, sobre los derechos de la mujer, sobre los derechos indígenas para poder avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Si me permiten, solicito la palabra de la consejera Cata Espino. Tengo entendido que usted es la vocera de la red de consejeras y consejeros por la democracia incluyente, que es una red, no la conozco totalmente, pero conozco que es una red grande. Ustedes como organización, conclusión, ¿qué es lo que pudiéramos trabajar para poder erradicar este tema? Sí, gracias. Pues fíjense que precisamente la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente, RENACEDI, nacemos alrededor de la preocupación del tema de la representación y participación política de pueblos indígenas. Y así fuimos constituyéndonos, hasta ahorita somos 92 consejeros y consejeras electorales de las entidades de la República, consejeros y consejeras locales, y ha sido una preocupación, ¿no? Hemos adaptado a la tarea de levantar pues una pequeña investigación de cómo se encuentra cada una de las entidades federativas en cuanto a legislación, en cuanto a acciones afirmativas por parte de los órganos administrativos, órganos públicos locales electorales y las buenas prácticas que se dan en materia político-electoral. Presentaremos este índice nacional de buenas prácticas en algunos días. Queda nuestro primer aniversario de habernos constituido en el estado de Morelos, un estado también, por cierto, con mucha presencia
presencia indígena. Y bueno, al menos hemos estado trabajando en hacer difusión en esta parte que la hermana Agustina nos mencionaba, ¿no? De poder llegar a llevar la información de ese conocimiento y esa experiencia política electoral que nos ha dado el pertenecer a un OPLE y que se dé el diálogo con las comunidades, ¿no? Yo celebro que hubiéramos podido realizar este panel. Lo hemos hecho con también algunas otras instituciones, con personas de la sociedad civil, porque definitivamente es básico el que las asociaciones indianistas puedan desarrollar estos temas y que la parte que nos toca como autoridades electorales y esa correlación con pueblos y comunidades se dé, porque ese es el primer punto. Por eso insistía yo en la consulta indígena y dirigida especialmente o específicamente para mujeres, ¿no? Porque hay que hacerles llegar la información, porque hay que hacer llegar la información a las comunidades y por supuesto a las mujeres indígenas, ¿no? Es un proceso de socialización, de interiorización y de un principio que, insisto, es un principio mestizo. Habrá que platicar con las mujeres, sentarnos con las mujeres, y creo que la vía idónea, por supuesto, está, o el resorte de posibilidades está en los organismos públicos locales electorales, ¿no? Creo que es una gran vía que se ha experimentado en consultas indígenas y que hemos adquirido cierta experiencia para la representación y participación política, pero debemos de dar el salto a hacerlo específicamente con las mujeres indígenas. ¿Sí? Con las mujeres indígenas y bueno, Renacedi ha podido hasta este momento, este año que venimos trabajando, participar, cooperar en este proceso de socialización y de sensibilización, porque es un tema que, si bien, como decíamos, pues llegó a los tribunales, pero necesitamos sensibilizar también dentro de las instituciones para comprender no solamente las sentencias, sino que el propio Estado entienda las condiciones de los pueblos y entienda, por supuesto, los que se dan de las mujeres. Entonces, Renacedi ha hecho un trabajo de puente con muchas organizaciones de difusión. Hoy, en esta época de pandemia, pues a través de redes sociales, pero que tenemos que hacerlo también en presencia cuando nos den las posibilidades materiales para ello, y creo que si hay alguien dentro de las instituciones que puede realizarlo, somos los OPLES, pero a través también del ánimo de consejeras y consejeros electorales, para lo cual pues Renacedi tuvo la intención de constituirse, y hay otras también asociaciones como la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, como la propia Red Cívica, que están trabajando en estos temas, que se están sensibilizando en los temas, y que creo que será pues muy positivo para toda aquella labor, sobre todo las acciones afirmativas que nos toque realizar en los siguientes 15 procesos electorales que se dan el próximo año, y que bueno, estos dos que se encuentran en curso, tanto en Coahuila como en Hidalgo, en el estado de ustedes, pues puede hacerse con mucha conciencia y al menos, si no comprender las cosmovisiones indígenas, las propias cosmovisiones de las mujeres indígenas, pues al menos poder darle un tratamiento de la mejor manera para mejorar pues estas condiciones de los pueblos, de las comunidades, y verdaderamente ser garantes de su representación y participación. Ojalá y así sea. Claro. Hago votos porque se dé esa posibilidad. Muchas gracias, consejera. Pues agradecerle nuevamente el apoyo. Último evento, y si hay posibilidad de que pudiéramos trabajar la plataforma en eventos próximos, se lo agradeceríamos de antemano. Por último, consejera Miriam, si nos regala sus conclusiones, y bueno, pues tienen en este caso el OPLE una tarea titánica, porque pues el proceso está prácticamente detenido, no hay claridad en los tiempos, no hay claridad de nada, y creo que el esfuerzo es muy grande, pero si nos pudiera dar su conclusión, por favor, ¿qué
¿Qué considera usted que tiene que hacer el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo para poder seguir avanzando en este tema de la erradicación de la violencia política en razón de género, consejera? Muchas gracias. Pues sí, como bien refieres, el proceso electoral está detenido, pero el trabajo sigue. Como ya te comentaba, pues aún y cuando los tiempos de un proceso electoral se encuentran detenidos, los trabajos al interior y hacia el exterior del instituto continúan. La violencia política de género no solamente se ejerce en un proceso electoral. La violencia política de género contra una mujer lo vivimos creo que todos los días en diferentes espacios y en diferentes momentos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir trabajando. Y a partir de lo que comenta Agustina, la verdad es que yo me llevo mucho aprendizaje, pero también veo qué es lo que tenemos que hacer nosotros como instituciones electorales. Tenemos que buscar la forma de cómo llegar, hacer llegar la información a los pueblos y comunidades indígenas, cómo hacerla llegar a las mujeres que necesitan esta información, a los pueblos y comunidades indígenas que están buscando ser representadas. Eso es lo que yo me llevo, esa es una tarea que tiene que el instituto y que tenemos que verla desde otro punto de vista, desde lo que ven las comunidades, desde cómo nos ven las comunidades y de la responsabilidad que tenemos nosotros como autoridades para poder responderles, para poder garantizar su representación en espacios de decisión, en espacios públicos. Creo que las mejores experiencias son las que tenemos a partir de lo que vivimos. Y es a partir de las experiencias como podemos también proponer mejores respuestas, mejores opciones y tomar las mejores decisiones para seguir avanzando en este camino de la representación, insisto, no solo de los pueblos y comunidades indígenas, sino de las mujeres y en este caso de las mujeres que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Eso es algo con lo que yo me llevo, con lo que tenemos que aprender, insisto, nosotros lo vemos desde una posición de privilegio, desde el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en mi papel de consejera, pero tenemos que verlo desde cómo lo viven los pueblos y las comunidades indígenas para poder ofrecerles información, para poder, sí, y como refería en la pregunta anterior, en mi intervención anterior, tenemos que capacitar, tenemos que sensibilizar, pero también tenemos que buscar las palabras y los medios idóneos para poder hacerlo. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. Consejera, muchas gracias. Reitero el enorme agradecimiento que tengo con el instituto por el apoyo que siempre nos han otorgado y de su parte, pues muchas gracias también por la participación. No me queda más que agradecerle también, maestra Alejandra, licenciado Arturo, por el apoyo que siempre nos dan. Y yo sí quisiera pedirles que, bueno, que este primer panel se quede únicamente en lo que se dijo, sino que podamos llevarlo a acciones. Y si bien el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal tienen un observatorio de mujeres indígenas, pues yo la verdad no he visto que hagan ninguna acción concreta, o sea, siempre se queda en el dicho y no se lleva al hecho. Entonces, ya que están aquí, pues la vocera del RENACEDI y obviamente el Instituto Estatal Electoral a través de la consejera Miriam, si me permite, y con la maestra Alejandra de Oaxaca, el poder tener la propuesta de hacer un observatorio nacional para la defensa de la mujer, no solo de la mujer indígena, sino de la mujer en general, y pues tal vez que no solo sea también con la violencia política de género, porque efectivamente, pues digo, todos nos damos cuenta que el día a día hay mujeres que sufren violencia de todo tipo, y tal vez conjuntando esfuerzos con las organizaciones civiles, bueno, en el caso de Hidalgo es la única manera, como lo comenta el licenciado Arturo, a través de juicios y de la vía legal es que hemos podido abrir esta brecha tan enorme que aún tenemos, pero yo creo que si sumamos esfuerzos va a poder ser un poquito más rápido el poder lograr esfuerzos. Ojalá se pudiera platicar de una manera más adelante el poder conformar este observatorio o alguna red tal vez para poder promover la defensa de los derechos de las mujeres y no solo que sea en violencia en razón de género, sino los derechos fundamentales de todas las mujeres y obviamente pues priorizando las hermanas de todos los estados. ¿Cómo ve, consejera Cata? ¿Me escuchan? Sí. Sí, bien importante lo que menciona Saúl. Fíjate que existe un observatorio nacional precisamente que fue creado hace algunos años e impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres, pero creo que es tiempo de que la mujer indígena tenga también un espacio, un asiento, una voz
en ese observatorio. Además, también se acaba de inaugurar la Comisión Permanente de Género en el Instituto Nacional Electoral, y pues yo lo que ofrecería, y aquí en acompañamiento con mi compañera consejera y por supuesto con Agustina, a que podamos propiciar dentro del Instituto Nacional Electoral que se nos invite a las reuniones y que puedan asistir mujeres indígenas, por supuesto, en representación, y que nos ayude eso a socializar la temática y a que se ponga énfasis en la mujer indígena, ¿no? Porque insisto que los casos más resonados en nuestro país de violencia política contra las mujeres en razón de género ha sido de mujeres indígenas, ¿no? El caso de Rosy Pérez en Chiapas, en Chenalo, Chiapas, pues fue el caso de violencia que le dio vuelta a nuestro país. Entonces yo creo que es tiempo de involucrarnos también y que se ponga énfasis en la mujer indígena, y pues mi propuesta sería esa, que pudiéramos acompañar una solicitud al INE para podernos integrar tanto al observatorio como, por supuesto, a todas aquellas reuniones que se hacen de la Comisión Permanente de Género y que está presidiendo en este momento la consejera Dania. Si ustedes así lo disponen, pues creo que hay que hacerlo, ¿no? Como asociaciones y como personas pues interesadas en que podamos acceder a toda la información, socializarla y poder interiorizarla, ¿no? Claro. Pues bueno, si me permiten, posteriormente yo de manera particular me estaré comunicando, si me lo permiten, con todas y todos ustedes para poder darle seguimiento a este asunto y pues a la brevedad, y atendiendo todas las recomendaciones y cuidados de la crisis que estamos viviendo, pues poder avanzar. Nuevamente, muchas gracias. A nombre del Observatorio de de los derechos de las comunidades indígenas y democracia incluyente del Estado de Hidalgo, les agradezco mucho por su participación. Tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias Hasta a todos. luego. Un abrazo Muchas desde gracias. Chihuahua. Hasta luego desde Oaxaca. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.